Bernardo, ¿a qué has venido? A Bernardo le faltaba superar otra dificultad: comunicárselo a su familia. Al enterarse su padre, como hombre cristiano y prudente que quería el bien de su hijo por encima de todo, quiso tomarse tiempo. Guardó silencio y no se inclinó ni a una parte ni a otra. Pero cuando les anuncia a sus hermanos mayores que quiere retirarse en la abadía de Citeaux, hacen lo posible para disuadirle, dándole cuantas razones supieron, sugeridas por el amor e interés. Y tanto supieron decirle, y con tanto afecto, y tan de veras, que al cabo lograron, con la ayuda de su tío, deán del capítulo de Langres, que primero perfeccionase su instrucción. Esto era buscarle su punto débil, su amor a las letras. Le proponen proseguir sus estudios en Alemania. De este modo podrá prepararse para una carrera eclesiástica. Por fin Bernardo se rinde a todas estas razones y acepta. Pero si los hermanos se alegraron del fácil triunfo conseguido, no le ocurrió lo mismo a Bernardo. Se siente triste. Algo en su interior le dice que no es ese el camino que Dios quiere para él. Bernardo se puso en camino hacia Alemania, pero pronto experimentó una crisis y entró en una iglesia para orar en ella durante largo tiempo. Dios habló a su corazón y fortaleció su decisión de dejar todo y entregarse del todo y para siempre a su servicio. Con la paz que Dios proporciona, cuando se elige lo que Él quiere, Bernardo, con valor y ánimo, estaba totalmente decidido a renunciar a sus estudios en Alemania y llevar a cabo su resolución de retirarse a Citeaux. Fue allí donde, superando todas sus dudas, parece tomó la decisión no sólo de hacerse monje, sino de arrastrar con él a todos sus hermanos. Se dirige al castillo de Glancy, donde estaban luchando su padre, 4 de sus hijos y su cuñado Gaudry. La decisión estaba tomada. Quería ir a Citeaux a ajustar en el gran torneo del amor. Va en busca de Dios. Bernardo sigue su camino hacia Glancy para comunicar su decisión a su padre y ganar a sus hermanos para tomar parte en el gran torneo del amor. Al primero a quien en secreto confió sus nuevos planes fue a su tío materno, Gaudry de Touillon, feudatario, como Tecelin, del duque de Borgoña. Le abrió su corazón y le contó cuanto había pasado en su interior aquellos días, y le manifestó los motivos que tenía para dejar el mundo y entrar en el Císter. Esta comunicación obtuvo excelentes frutos, ya que su tío no sólo aprobó su decisión, sino que le manifestó su deseo de seguir sus huellas y hacerse él mismo cisterciense. Cuando le expuso a su padre su decisión, no le cogió a éste por sorpresa. Conocía a Bernardo y sabía que si Dios le llamaba, él no renunciaría. Por eso, no sólo acogió su resolución, sino que le dio su bendición. Pero Bernardo no quería irse al monasterio solo, y no le bastaba haber ganado para la empresa a su tío. Quería ganar a sus hermanos. Bossuet lo ha llamado apóstol de la familia. Les hablaba de la eternidad, con una energía tal, que les dejaba un no sé qué en el alma, que ya no les permitía gozar en el mundo. El mayor y el más maduro del grupo, su tío Gaudry, se unió a Bernardo antes que Glancy fuera tomada por asalto, y manifestó al grupo, sin rodeos, que estaba decidido a dejar el campamento y la milicia de las armas por la milicia espiritual y la bandera de Cristo. Este anuncio era como la primera señal de ataque. Este fue el primer triunfo de Bernardo. Luego le siguió su hermano Guido, que ya estaba casado. Bernardo le anunció que antes de la próxima Pascua, su mujer o bien habría dado su consentimiento a su vocación, o bien le dejaría libre muriendo. Conseguida la autorización de su esposa,
no duda en renunciar a su familia y seguir a Bernardo. Así le siguieron también sus hermanos Andrés y Bartolomé, que sólo contaba 15 o 16 años. El pequeño Nibardo no pudo seguirle porque no tenía edad, pero no por falta de ganas. Solo encontró oposición en su hermano segundo, Gerardo. Por su carácter alegre le llamaban el simpático Gerardo. No era un ardiente caudillo como Bernardo, ni poseía la autoridad y aplomo de Guido, pero por su sencillez tranquila y su sociabilidad natural, era el más popular de los hijos de Teschelen. Bernardo le quería con ese cariño poco ostentoso, pero muy ardiente, que existe entre los hermanos de edad muy aproximada y caracteres distintos. No parecían hacer mella en él los argumentos y el ejemplo de los demás. Consideraba una locura su decisión, y era para él el colmo de que hombres nacidos en el castillo de Fontaine para brillar en el mundo y conquistarse un nombre ilustre, se sepultasen en la soledad de un claustro. Le atraía la vida militar. En vano le argumentó Bernardo acerca de la gran empresa que era el consagrarse a Dios y servirle para siempre en obediencia, que era mucho más noble y difícil vencerse a sí mismo que vencer a los enemigos, que toda la gloria de este mundo es vana y pasa, y que no tiene comparación con lo eterno, que más valor y grandeza se necesita para mortificarse viviendo en castidad, pobreza y obediencia al hombre, por Dios, que no en quedarse en el mundo haciendo su propia voluntad. Gerardo oía todo esto sin cambiar de opinión. Entonces Bernardo, cambiando el tono de su voz, le dijo: «Veo que sólo el dolor abrirá tus ojos». Y señalándole el costado izquierdo, poniendo sobre él su mano, añadió: «Día vendrá, y no está lejos, en que una lanza herirá el sitio que ahora toco, y abrirá fácil camino a más saludables pensamientos». No tardó en cumplirse esta predicción. En un asalto en que los sitiadores parecían haber sido rechazados, fue Gerardo gravemente herido y hecho prisionero. Como le arrojasen en un calabozo, donde por instantes aguardaba la muerte, empezó a gritar lleno de espanto: soy monje del Císter». Supo Bernardo lo que pasaba y voló con el deseo de curarle y obtener su libertad. No pudo verle, pero al pasar junto a su prisión le dijo: «Ánimo, pronto entraremos en el Císter. Únete de corazón a nosotros, y serás también monje, por lo menos en la intención». Pocos días después, lograba Gerardo escapar providencialmente del calabozo, y se juntaba con sus hermanos en Châtillon-sur-Seine. Estaba firmemente decidido a combatir en la milicia de Cristo en compañía de Bernardo. Bernardo no era el primogénito de la familia, pero sin embargo ejercía sobre todos una influencia reconocida y eficaz. Era ya entonces un conductor de hombres. Y no se contentó con alistar a sus hermanos para la nueva empresa. Le siguieron primos y amigos de la infancia. En Châtillon, en apenas 6 meses, Bernardo improvisa una comunidad con una treintena de compañeros animados del mismo ideal. Además de sus 4 hermanos, Guido, Andrés, Bartolomé, y enseguida Gerardo, liberado sin que sus guardianes lo supiesen, se encontraban su tío Godry de Tuillon y varios de sus primos y amigos. Bernardo multiplica los viajes, o más bien las expediciones apostólicas, hasta ir a Mâcon a buscar a Hugo de Vitry, su antiguo condiscípulo de San Borles. Según cuenta su biógrafo, era tal la capacidad de atracción y de convencer que tenía Bernardo que las madres le ocultaban los hijos, las mujeres retenían a sus maridos y los amigos separaban de él a sus amigos. El adoctrinamiento de sus compañeros debe comenzar ya desde ahora. Todos deben afirmar primero su decisión, que consiste en tomar una opción por el programa que Bernardo les hace desear. Le siguen incondicionalmente,
y se convertirán en los realizadores de sus proyectos. No debió ser fácil esta experiencia. Puede ser comprensible que un destacado grupo de nobles permanecieran unidos bajo la dirección de un abad con autoridad y santidad, y en un monasterio que tiene sus normas establecidas. Pero que esos 30 hombres viviesen durante 6 meses bajo la dirección de Bernardo, un joven de 22 años, observando las normas impuestas por él y haciendo cuanto les mandaba, sin que ninguno de ellos se cansase, era casi un milagro. Este joven, sin más experiencia de la vida religiosa que ellos, los conservó fuertemente unidos, y al cabo de 6 meses, en el inicio de la primavera de 1112, consiguió llevárselos a Citeaux. El ideal de Bernardo subyugaba a todos, y fue una experiencia maravillosa por su novedad y por la renuncia y entrega que suponía para cada uno de aquellos hombres. Antes, los 5 hermanos fueron a despedirse de su padre Tezelin y darle el último adiós a él, a Umbelina y a Nibardo, el más pequeño de los hermanos, niño todavía que a gusto hubiera seguido a sus hermanos. Gran valor demostró en esta ocasión el padre, feliz de ver felices a sus hijos. Abrazó con inefable cariño uno a uno a estos héroes. Solo una recomendación les hizo: que moderasen su fervor y no traspasasen los límites de la prudencia. Los conocía bien, solo temía que se dejasen llevar de la indiscreción de su celo. Y es aquí cuando nos narran la encantadora reflexión atribuida a Nibardo, que iba a quedarse en la casa con su padre como único heredero. Estaba jugando entonces en el patio con otros niños de su edad. Al besarlo, Guido, para suavizar la despedida, le dice: Nibardo, nosotros ya nos vamos. Todo el dominio se queda para ti. Qué rico vas a ser. Y le señalaba lo que constituirían sus posesiones, que eran muchas, capaces de colmar las ambiciones terrenas. Pero los hijos de Tezelin tenían su corazón en miras mucho más altas. Buscaban una riqueza mayor, capaz de llenar por completo el corazón de estos ambiciosos jóvenes. Por eso el pequeño, que ya compartía los ideales de sus hermanos, con gran convencimiento respondió: ¿Cómo? ¿Vosotros os quedáis con el cielo y me dejáis la tierra? No acepto ese reparto. Años más tarde, demostrará que no quería ese cambio. Él y su padre renunciarían también a todo para seguir los pasos de los que hoy se marchaban. La intercesión de su madre desde el cielo daba sus frutos. ¿Qué tenía la abadía de Citeaux que tanto atraía a estos nobles caballeros? Hacía pocos años, en 1098, un grupo de monjes benedictinos deseosos de mayor perfección se habían retirado de la vida, en cierto modo cómoda, que se llevaba en su monasterio de Molesmes, a un valle pantanoso denominado Citeaux, con el exclusivo objeto de observar la regla de San Benito en todo su rigor. Los propulsores de aquel movimiento fueron el abad Roberto, secundado por su prior Alberico, y un monje inglés llamado Stephen Harding, que había de ser el verdadero organizador de la naciente orden. A ellos se sumaron otros 18 monjes, todos muy selectos y animados de excelente espíritu. El lugar escogido les pareció apto para realizar sus propósitos. Comenzaron a cortar árboles y desbrozar el terreno, construyendo rústicas celdas de madera en torno a otra más perfeccionada, que dedicaron a templo provisional. Pero los monjes de Molesmes, echando de menos a su abad Roberto, reclamaron su presencia, por lo que éste se vio obligado a regresar a su antigua abadía, dejando el gobierno del nuevo monasterio en manos del santo monje Alberico, al cual sucedió el abad Stephen Harding, que se mantendría fiel al ideal de austeridad y observancia rigurosa de la regla benedictina, tal como la deseaban vivamente. La comunidad nunca había sido muy numerosa. En los primeros años de su gobierno,
el abad Esteban sufrió hondamente por la ausencia de vocaciones y elevó muchas súplicas al Señor. El rigor en que vivían impresionaba a las gentes del mundo, de suerte que los postulantes no se sentían con fuerzas para entrar por aquel camino de duras exigencias. Una prueba más se iba a sumar. Cuando los vientos de marzo comenzaron a soplar, una epidemia que asolaba el país como consecuencia del hambre, se cernió también sobre el monasterio. Y a este hombre, que había sabido superar muchas dificultades, y cuya confianza en Dios ni el hambre y las necesidades habían conseguido hacer flaquear, ahora, cuando la muerte visita el monasterio y ve cómo las filas del coro iban menguando, la sombra de la inquietud le apareció en su rostro. Cuentan que es entonces cuando un sueño le revela que pronto llegarán nuevos refuerzos al monasterio. Así está recogido en un pequeño exordio del famoso panegírico que Bossuet hace de Citeaux. En aquel tiempo, el Señor visitó este lugar y repartió los tesoros de su misericordia sobre los que le suplican y le piden y lloran ante él día y noche con grandes gemidos, tocando casi las puertas de la desesperanza, porque piensan que carecerán de sucesores. Entonces, la gracia de Dios envió a esta iglesia tantos clérigos letrados y nobles, laicos con poder en el siglo e igualmente nobles, que 30 postulantes entraron juntos con fervor en el noviciado. Con su ejemplo, viejos, jóvenes, hombres de todas las edades, vieron que era posible conservar la regla, lo que antes tenían con espanto como imposible, y acudieron a este lugar y sometieron su cabeza orgullosa al yugo fácil de Cristo. Amaron ardientemente los preceptos duros de la regla y comenzaron a alegrar y a consolidar maravillosamente esta iglesia. Esteban quería hombres fuertes. Rectos y sinceros. Hombres de verdad, pues sólo los de cuerpo y espíritu bien templados serían capaces de quedarse a vivir la vida de Citeaux. El pequeño monasterio con sus pantanos era un mundo muy duro, sólo apto para fuertes y valientes. Era un mundo que exigía pasión, que desafiaba a hombres valerosos y abnegados. Los hombres que necesitaba el monasterio eran hombres que entrasen decididos a conocer y amar a Dios, pues su vida en el convento no era otra cosa que una carrera en pos de Dios. La eternidad será la fusión con aquel a quien durante la vida han tratado de alcanzar. En esta extrema situación se encontraba el monasterio de Citeaux cuando se presentaron en el convento con Bernardo al frente aquellos 30 nobles dispuestos a comenzar su nueva milicia a las órdenes del único rey por quien merece la pena entregar la vida. Cuando Esteban vio aquel grupo de nobles, cuyas edades oscilaban aproximadamente entre los 15 o 16 y los 50 años, no pudo menos de emocionarse y dar gracias a Dios de todo corazón. Con asombro se enteró de que todos aquellos hombres tenían entre sí fuertes lazos de consanguinidad o de amistad. El que venía al frente era un hermoso muchacho de unos 22 años, pelo rubio, grandes ojos y delicada constitución, lleno de energía y con ánimo emprendedor. Su nombre era Bernardo, hijo del señor de Fontaine y miembro de una de las familias borgoñesas de más alta alcurnia. Desde el momento en que sus ojos se posaron en este joven y sus oídos escucharon la voz alegre y varonil del noble muchacho borgoñón, el abad presintió la magnífica calidad del joven y se dio cuenta que Dios le confiaba una gran obra: modelar el hombre que habría de ser el más grande de su siglo y la más alta gloria de Citeaux. Junto a él se agrupaban 4 hermanos, uno de sus tíos, varios de sus primos y muchos de sus amigos y compañeros de toda la vida. De todo esto se iba enterando el abad. Le impresionaron la fresca apariencia de los jóvenes, llamándole principalmente la atención,
el candor y sencillez del más joven de todos, Bartolomé, la dignidad de los maduros, llenos de serenidad y aplomo, las canas que brillaban en las sienes del guerrero Godry, tío materno de Bernardo de Fontaine, pero sobre todo le sobrecogía la bondad de Dios. Se preguntaba qué significaba la llegada de aquel tropel de novicios. Los bravos caballeros habían renunciado a la lanza y a la espada, los casados a sus esposas y sus hijos, los más jóvenes a los encantos de la vida y de la aventura en el mundo. Todos a un porvenir brillante, y lo dejaban todo para enterrarse en este monasterio de Citeaux para realizar una aventura mayor, adorar y servir a Dios. A partir de aquel día, Citeaux cambió por completo. Una nueva vida corría por sus venas y se apreciaba tanto en el coro como en los trabajos del campo. La tarea de formar a este selecto grupo no le resultó tan difícil al abad Esteban como en un principio temió, pues no tardó en darse cuenta de lo que el ambiente y la educación habían trabajado sus almas. El abad fue averiguando lo que nosotros ya sabemos, lo que una buena madre puede realizar en la inteligencia y en el corazón de sus hijos. No pudo menos de reconocer que Alé de Montbard, esposa de Testelen de Fontaine y madre de Bernardo, Guido, Gerardo, Andrés y Bartolomé, había sido la excelente madre de novicios de aquel selecto grupo. Pero esto no evitaba enfrentarse con la realidad. Sabía que la adaptación a la humilde vida de Citeaux no resultaría fácil para un hombre como Godry, que había abandonado castillo, riquezas y vasallos. No le podía resultar fácil recibir órdenes y trabajar en los campos como un siervo. Tampoco sería fácil para Guido, el hermano mayor de Bernardo, que ya estaba casado, acostumbrarse a vivir en el silencio de Citeaux. Tampoco lo sería para los otros hermanos de Bernardo, Gerardo y Andrés, armados caballeros poco tiempo atrás y que ya habían gustado el fuerte sabor del triunfo en la batalla. Ni a Bartolomé, que dejaba un ambiente muy distinto y llamado también a la vida militar. ¿Cómo aceptarían el cambio por la aburrida vida campesina? Lo mismo ocurriría con el resto de los nobles recién llegados. ¿Cómo lograr su adaptación? Lo primero que procuró inculcarles fue el hecho de que Cristo era hombre y que todo lo debían hacer por Dios de manera varonil. Ese sería el verdadero camino en el seguimiento de Cristo. Para el trabajo, les enseñó a centrarse en la labor, entregando su corazón, su mente y sus energías a lo que hacían, sabiendo que lo hacían por Dios. Muy bien aprendieron la lección y captaron el espíritu de San Benito estos valientes. Además, tenían el día muy ocupado, y esto facilita la adaptación, porque impide añorar lo pasado. Pero no todo fue fácil. Lo que se dice así de sencillo, y aunque las personas sean generosas, requiere mucha abnegación, mucho vencimiento, porque el conquistarse a sí mismo es una lucha tremenda, y el vivir exclusivamente para Dios puede ser atormentador, pues con frecuencia uno se encuentra solo y perdido en las tinieblas, y puede venir el cansancio y el no encontrar sentido a lo que se hace. Los biógrafos de Bernardo nos dan detalles elocuentes de su anhelo de perfección. La vida de los primeros cistercienses estaba caracterizada por un aislamiento radical del mundo, por una pobreza rigurosa que se extendía hasta los mismos vasos sagrados de los cuales estaba desterrado el oro y la plata, por una penitencia austerísima tanto en el vestido como en el ajuar y alimentación, y por el rudo trabajo del campo, al cual se entregaban asiduamente. Quizá una de las mayores mortificaciones para los recién llegados fue el dormir vestidos, como manda San Benito, sobre un jergón y en un salón común, alumbrado por una lámpara mortecina.
Dormían así vestidos, a fin de saltar luego de la cama y acudir con presteza a la primera señal que diese el abad para el oficio nocturno. La primera labor de Bernardo fue luchar para someter los sentidos al dictado de la razón, sin transigir en nada que favoreciese la sensualidad. Jamás se levantó de la mesa con el hambre saciada. Por el contrario, cercenaba del alimento todo cuanto podía. Es más, tomaba siempre lo más desagradable, lo que más repugnaba a su paladar. Nada de extraño tiene lo que se cuenta, que a fuerza de mortificarse en el refectorio, se llegó a estragar por completo el gusto, hasta el extremo de no distinguir bebidas no potables de las que podían beberse. Respecto al sueño, consideraba pérdida de tiempo dedicarle las 7 horas que señala la regla para el descanso nocturno. Suprimía cuanto podía, empleándolo en la oración y contemplación de las cosas santas. El dominio absoluto conseguido sobre el gusto y el sentido del tacto, trató de extenderlo a los demás sentidos, en especial a la vista. Un año llevaba en el monasterio y no daba razón de ningún detalle particular de los pocos que tenía el oratorio. Esta mortificación de la vista la mantuvo siempre en aumento hasta el atardecer de su vida. Basta recordar el hecho que nos narran de que en un viaje realizado durante muchas horas por las inmediaciones de un lago de Suiza, con un paisaje de ensueño, cuando al fin de la jornada le preguntaron los suyos qué le había parecido, se limitó a contestar que no se había dado cuenta. Iba completamente absorto en la contemplación de las bellezas divinas. Aunque algunos biógrafos de Bernardo se han complacido en mostrar un Bernardo ciego para el mundo, no hubo nada de eso. Él sabía muy bien que el uso de los sentidos es útil siempre que esté libre de excesos. Pero su principal mortificación era interior. Quería despojarse del hombre viejo, morir al mundo, a la memoria y al corazón de los hombres, ser olvidado y vivir solo y únicamente para Dios. Esto, sin olvidar lo otro, es lo que buscaba todos los días y en todas las ocasiones. Estos años fueron duros, casi agotadores, porque el conquistarse a sí mismo exige una lucha sin tregua, y el vivir solamente para Dios puede resultar atormentador, ya que con frecuencia uno se encuentra perdido en las tinieblas. Es célebre la frase con que Bernardo se animaba a proseguir cada día en el camino emprendido. Durante el tiempo de noviciado, cuando estaba recibiendo la formación monástica, echando los cimientos de aquella espiritualidad profunda que le distinguiría, cuando sentía algo de desaliento y notaba que la naturaleza se le rebelaba, o que no veía en sí mismo la fidelidad que exigía su vocación, se animaba con aquella frase tan conocida: Bernardo, Bernardo, ¿a qué has venido? Todo este afán de mortificación y guarda de los sentidos se hallaba respaldado por una vida de constante oración profunda, no solamente en el rezo de las divinas alabanzas en el coro, sino de los ratos libres que le facilitaba la regla, para poder ahondar en la contemplación, bien en el templo, bien en los claustros, donde practicaba la lectura, bien en los mismos campos, donde seguía en continuo contacto con el cielo, elevando a lo alto su espíritu y aprovechando la misma naturaleza para ascender en el espíritu hacia el autor de tanta maravilla. Con las lecturas completaba su formación literaria que había recibido anteriormente y alimentaba de doctrina su espíritu. En cuanto empezó a escribir, lo hizo como maestro. Sus primeras obras son ya obras maestras de estilo y de teología. El que luego hablaría y escribiría de una manera tan sublime acerca del amor, pudo escribir lo que ya desde el principio descubrió. Hay que descubrir cómo Dios es capaz de amar cuando no hay razón alguna para amar, pero también cómo es incapaz de odiar nada de cuanto Él ha creado, cómo alienta a sus criaturas para salvarlas, cómo las impulsa, cómo las abraza, cómo las vuelve dignísimas de su amor y las purifica acrisoladamente,
consumiendo con su fuego los pecados de su juventud en sus elegidos y la paja de sus ignorancias. Hay que descubrir que Dios es Señor de todo conocimiento y no puede ignorar más que la ignorancia, que es todo luz y no hay en él tiniebla alguna, que es todo ojos y no puede ser engañado nunca, porque nunca los cierra, que no busca la luz fuera de sí mismo para ser iluminado, porque Él es luz y es visión. Hay que descubrir un juez libre de toda sospecha para los inocentes, que no quiere engañar ni ser engañado, porque es amor y luz. Jamás interrumpe su audiencia, es única su tranquilidad. Yo deseo ser juzgado por ese rostro, en el cual siempre brilla el amor. Este joven, que busca a Dios, fundamenta su vida interior, su espiritualidad ascéticamente severa y místicamente deleitosa, en la consideración, imitación y vivencia de los misterios de la humanidad de Cristo. Por algo dijo Jesús que Él es el camino, la verdad y la vida. A la divinidad por la santa humanidad y por la madre al Hijo. Este es el método de los místicos y este fue el de Bernardo. Por eso dice: el amor de la humanidad de Cristo es el camino para llegar al amor del Verbo, esposo del alma. Este será su empeño: lograr seguir a Cristo hasta alcanzarlo. Tan grande quería ser la entrega de Bernardo que se olvidó de que era carne y espíritu. Quiso ser solo espíritu. Ambicionó demasiado y cayó en la tentación frecuente de toda alma generosa que quiere entregarse de veras. Y su cuerpo protestó. La enfermedad le visitó y ya toda su vida su salud se verá resentida, cosa que no le impedirá en el futuro seguir llevando su vida de austeridad, oración e intensa actividad. Bernardo no buscaba la mortificación por sí misma. Bernardo buscaba a Dios. Lo único necesario para él era el amor de Dios, y Bernardo sabía que la única norma de amar a Dios es amarle sin medida. Quitará todo lo que en su camino se oponga, porque como dice San Pablo, el amor de Cristo nos urge. Al mismo tiempo, va madurando el proyecto cuya realización llenará toda su vida: la instauración de un monacato puro, libre de todo compromiso con el mundo, con la mirada puesta en Dios, a fin de permanecer unido a Él en la oración. Está en condiciones de hacerlo, primero, por su dinamismo personal tan excepcional, y segundo, porque él y su grupo representan un gran peso en la sociedad de entonces. Se revelará como un reformador intrépido, y la primera institución que se decidirá a cambiar no es otra que Citeaux, con todas las casas que de ella salgan. Llegaba el término de su noviciado, y cuanto más se acercaba a él, mayores eran sus fervores. Con especial dedicación se preparó los días anteriores a su profesión, rebosando su corazón de agradecimiento a Dios que se había dignado llamarle. Con alegría y piedad pronunció la fórmula de su petición y de sus votos. Cuando contemplamos con qué generosidad, alegría y piedad se entregó Bernardo, entendemos hasta qué punto el ideal de aquellos reformadores monásticos era a la vez grande y sencillo, y correspondía a una exigencia: volver de nuevo al cristianismo auténtico, continuar obstinadamente en el esfuerzo de arrancar al hombre de sus inclinaciones, restituirlo a sus verdaderas fidelidades. Su propósito nunca fue otro que vivir la aventura cristiana con todas sus consecuencias. Le reprocharon ser excesivo, aspirar con pretensión a la santidad imposible en la tierra, rechazar por condenables usos que, habiendo ya echado raíces en la Iglesia, parecían formar parte de la más válida tradición. Este joven monje llegaría a ser el árbol frondoso de la casa de Dios. Las raíces de este árbol se hundieron profundamente en la tierra fecunda del claustro, desde donde se mostró en todo momento como un prodigio de correspondencia a la gracia y de la fidelidad a Dios.
Se propuso ser santo y lo consiguió. Pero lo que no logró fue pasar olvidado de los hombres, puesto que Dios le puso para que fuese el oráculo de todo el mundo y el hombre más célebre de su siglo.